Vamos a hablar con un médico infectólogo en este momento. Roberto Chuit es médico. Roberto, ¿cómo le va? Aquí Daniel Valentini y Antonio Fernández de Lente, los saludamos. ¿Cómo le va, Daniel, Antonio? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, hay que entender que nosotros somos grandes responsables si esta pandemia se propaga en el territorio, y hay que entender que la salud está primero, porque si colapsa la salud pública vamos a estar en problemas. Sí, en realidad lo que hemos logrado como país, como sociedad, es muchísimo, digamos. Argentina está controlando con las actividades duras que hemos realizado la ocurrencia de casos, y eso lleva también a que el número de fallecidos, si bien es una tragedia cada uno de los que se produce, no fueran tantos como se hubiesen esperado si no realizábamos entre todos este gran esfuerzo, ¿no? Pero hay que ser responsable. Acá el problema que hay es que podemos decir el Estado, podemos decir distintas cosas, pero aquí es un punto que tiene que mostrar como sociedad, donde cada uno de nosotros tiene que ser solidario con el otro. Yo, si me cuido, estoy cuidando al otro y a mi prójimo. Lo que usted decía de esta señora mayor que estaba saliendo, sin entrar a cargar sobre ella. Nadie, sí, pero es una irresponsabilidad. Como imagen, el problema es que sabemos que nuestros mayores que se infectan no la pasan bien. Muchos fallecen, otros se recuperan, pero les cuesta mucho la recuperación, por lo cual es un tema solidario, cuidarnos entre todos y cuidar a los mayores y cuidar a la sociedad toda, porque si bien tenemos un costo muy alto, que es desde la economía, que es lo que ha ido pasando hasta ahora, si no hacíamos este esfuerzo como sociedad en el tiempo que lo hicimos, esto hubiese sido una larga agonía para llegar al mismo resultado. Lo muestra New York. No hizo una cuarentena, crecieron los casos, murió muchísima gente, se enfermó muchísima gente y tuvieron que entrar a una cuarentena y les está costando controlarla. Si nos permite, Roberto, tenemos a Gustavo Lopardo, también médico infectólogo, en comunicación para compartir esta charla con nosotros, ¿no? Y aprovecho para preguntarle a Gustavo y agradecerle porque nos atiende. Usted está preocupado, yo lo escuchaba a Omar Sued también diciendo, y a mí me preocupa un poco esto de la apertura, que la gente no se está tomando muy en serio los cuidados que tiene que tener. ¿Usted qué opina? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Estoy acá en la puerta del hospital, como ven, con el guardapolvo y con el barbijo colgado. En las instituciones, los médicos nos protegemos y protegemos a los demás. Y escuchaba recién a mi colega hablar y comparto todo lo que él decía. En este momento, definitivamente, estamos enfrentando un desafío colectivo, donde cuidarnos es no solo un bien individual, sino que tiene que ver con lo social. Porque las personas jóvenes, si adquieren este virus, probablemente no tengan complicaciones, pero podrán transmitírselo a adultos mayores o personas con comorbilidades. Así que el concepto de compromiso colectivo es clave. Con respecto a su pregunta, el presidente de la Nación nos anunció el día domingo a la noche que estamos entrando en esta etapa de segmentación geográfica, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que se ha logrado contener la curva, no hay ninguna duda. Argentina hoy tiene un poco menos de 4.000 casos diagnosticados y lamentamos algo menos de 200 muertes. Y esto es producto de una curva que ha ido creciendo en forma muy lenta, porque todos hemos cumplido la primera etapa del ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo en forma estricta. Pasamos a una segunda que terminó ayer, que fue el ASPO administrado, y hoy estamos comenzando esta segmentación geográfica porque hay provincias como Catamarca, Formosa, que nunca tuvieron casos, o algunas otras provincias, claro, y quienes viven en esas provincias lo saben bien, que hace muchos días que no tienen casos. Entonces, realmente, para un habitante de un pueblo de para una persona de un pueblo de 2.000 habitantes de la provincia de Catamarca, realmente le cuesta entender por qué no puede salir a la calle. Y la situación es distinta que la que vivimos acá. Yo estoy en el municipio de Vicente López, en el Hospital Bernardo Jusay, donde es uno de los municipios con mayor número de casos. Entonces, la fragmentación regional tiene mucha lógica. Me parece, doctor, que me parece que, yo coincido con usted, pero hay que empezar a dividir a los dos médicos, les pregunto, ¿no? Una cosa son las grandes ciudades donde el peligro es el transporte público, porque la mayoría
de los trabajadores viajan en transporte público. Imagínense el AMBA, donde ingresan a Ciudad de Buenos Aires más de 5 millones de personas todos los días, hacinadas, viajando con transporte saturado, repleto de gente, y esto podría llegar a generar, supuesto que se libere la cuarentena, un foco de contagio enorme. Ninguna duda. Y aparte, hay que aprender. Uy, perdón, Roberto, te he interrumpido. Hay que aprender de la experiencia ajena. New York y Madrid, ellos cuentan que realmente, claramente, el subterráneo, el metro, que es el transporte público, que es como el paradigma de la transmisibilidad, ¿no? Un lugar cerrado, poco ventilado, todo cerca. El transporte público es un cuello de botella, un alto riesgo para la transmisión del virus. Roberto, aprovecho para preguntarle, bueno, y si quiere agregar algo respecto a esta respuesta también, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar con los casos de gripe? He escuchado en las últimas horas algunos médicos que lo que dicen es, bueno, atención, porque se viene la época de la gripe, pero, a ver, yo lo voy a explicar de manera muy precaria, les pido disculpas. Los casos de coronavirus van a ocupar probablemente ese lugar que antes ocupaba una gripe, entonces probablemente haya menos casos de gripe. La pregunta es si esto es erróneo, si es así, a ver, ¿cómo es exactamente? Claro, en realidad, más que ocupar, no reemplaza el coronavirus a la gripe, sino que se suma, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Ellos terminaron su etapa de gripe, se les aumentó con la mortalidad por el coronavirus, el exceso de mortalidad. Pero también tenemos que tener en claro que en esta temporada, las medidas que estamos haciendo para controlar el coronavirus también sirven para controlar la transmisión del virus de la influenza y de la gripe. Claro. Asociado a que, por la información existente, prácticamente la cobertura de vacunación que está teniendo nuestra población sería una de las más altas. Esto ya lo vivimos nosotros con la epidemia del 2008, que se tomaron medidas no tan estrictas como las actuales y bajaron los números de infectados en influenza. Pero acá lo que tenemos que tener claro es que la única acción que tenemos que sirve para controlar este virus, el coronavirus, es mantener la distancia física, el uso de los barbijos comunitarios, tapabocas y el lavado de manos. Si nosotros hacemos esos elementos simples, vamos a llegar a controlarlos. Hay en lugares donde es más sencillo. Nosotros tenemos prácticamente en este momento 8 provincias en el país que hace más de 14 días que no hay transmisión del virus ni se está detectando la circulación del virus. En esas no quiere decir que estemos liberados a hacer lo que queremos, es decir, lo que tenemos que tener claro es que nuestra vida, después del 3 de marzo, cuando se presentó el primer caso en la Argentina, va a ser totalmente diferente hasta que lo podamos controlar a este virus definitivamente. ¿Qué significa? Vamos a tener que mantener el distanciamiento social, vamos a tener que usar los tapabocas, vamos a tener que lavarnos las manos, aún en lugares donde el virus no está circulando. Y en los lugares donde está circulando, que bien lo definieron ustedes al principio, que son estos espacios fundamentalmente el AMBA, digamos, Ciudad de Buenos Aires y primer, segundo y tercer cordón de provincia de Buenos Aires, allí nosotros tenemos que ser muy estrictos en estos procesos, porque cualquier escape, cualquier aumento de la movilidad de la población va a producir mayor número de casos. Mayor número de casos significa que va a haber población en riesgo que puede ser infectada, población con antecedentes de diabetes, hipertensos, etcétera, etcétera. Y si esa gente se infecta, tiene riesgo de algún porcentaje de ellos de fallecer. Es decir, esto es lo más solidario que podemos hacer como sociedad. Pensar en mí, pero sobre todo pensar en el otro. Si no lo tomamos a esto como una responsabilidad, como un reto de sociedad, vamos a fallar y después nos vamos a tener que lamentar de que los sistemas sanitarios no van a poder resolver, que va a fallecer gente y en esto no va a haber un culpable, sino que los culpables vamos a